Millonario se topa con mendigo negro y revela secreto oculto que cambiará todo. Alejandro caminaba por la elegante avenida Alvear, con sus pasos firmes pero distraídos, envuelto en un mundo de cristal y espejos. Traje impecable, reloj brillante y el ceño fruncido de quien nunca esperaba sorpresas. Su vida era un desfile de escenas caras, autos lujosos y miradas superficiales. Pero esa tarde, algo rompió esa burbuja perfecta. Frente a un edificio reluciente, sentado en el frío borde de una fuente, apareció Samuel, un mendigo de piel negra, ojos profundos y manos marcadas por el tiempo y la calle. No era la pobreza lo que llamó la atención de Alejandro, eso siempre logró ignorarlo, sino una mirada llena de historias sepultadas, como si el hombre llevara el peso de un mundo entre sus pupilas. Samuel no pidió nada, solo lo miró fijo, con una calma que retaba. Alejandro quiso acelerar el paso, pero un escalofrío le nubló la garganta. De repente el cielo se oscureció y el viento... Las primeras gotas apuraron a la gente a buscar refugio, pero Alejandro se quedó paralizado frente a aquel hombre. Un torrente de preguntas sin respuesta lo golpeaba. ¿Qué secreto escondía aquel mendigo? ¿Por qué sentía que todo su entorno sofisticado se desmoronaría si lo escuchaba? Samuel rompió el silencio. Su voz era grave, áspera, cargada de fantasmas. Usted no sabe quién soy, Alejandro, y lo que voy a contar no es para cualquiera. Es la verdad emperrada que su familia quiso ocultar durante décadas. Alejandro sintió el peso de cada palabra como un puñal que abriera viejas heridas. Su pecho se apretó. Su mente, acostumbrada a ignorar el dolor ajeno, tembló por primera vez. Mientras la tormenta rugía con fuerza, esa conversación se volvió pulso y mano fría sobre el corazón. Samuel mencionaba nombres, fechas, lugares que Alejandro había enterrado con lujos y apariencias. Un secreto oscuro. Algo que si salía a la luz, no solo destruiría su fortuna, sino que haría temblar la reputación impoluta de su apellido. Pero justo cuando Samuel estaba a punto de revelar el corazón de ese misterio, Alejandro sintió una presencia detrás. Un hombre, a lo lejos, se plantó con una mirada tan fría y peligrosa que heló toda esperanza en el aire. El extraño no movió un músculo, solo observó, clavando sus ojos en la escena. La lluvia comenzó a intensificarse, mezclando la tensión en el aire con el murmullo lejano de la ciudad que nunca duerme. Alejandro quería salir corriendo, escapar de ese encuentro que lo estaba trastornando, pero una parte de él, más profunda y olvidada, sabía que esa noche iba a cambiarlo para siempre. ¿Qué era este secreto? ¿Quién era realmente? Y sobre todo, ¿qué buscaba ese hombre que los vigilaba? La verdad se escondía tras una cortina de oscuridad y tormenta, mientras Alejandro sentía que su mundo de oro empezaba a resquebrajarse lentamente. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La lluvia caía con fuerza, haciendo que el aire se volviera espeso. Samuel seguía hablando,
su voz resonando como un eco de secretos olvidados. Alejandro, atrapado entre la curiosidad y el miedo, sentía su corazón acelerarse. ¿Qué más podía perder? ¿Qué podía ser tan devastador que lo empujara a enfrentar esa oscuridad? El hombre que lo observaba desde la distancia, sus ojos azules como el hielo, comenzó a acercarse. Cada paso resonaba en la tormenta, cada uno un recordatorio de la inminente confrontación. Un nudo se formó en el estómago de Alejandro. Instintivamente se puso en guardia, como si el aire a su alrededor presagiara un desastre. Samuel parecía percibir el cambio. Alejandro insistió, y sus palabras comenzaron a entrelazarse con la tormenta. Lo que estoy a punto de revelarte cambiará tu vida. Tienes que estar listo para escuchar. El aire se cortó. La figura del hombre se acercó más. Alejandro, confundido, sintió que todo su mundo se tambaleaba. Mas cuando al fin el extraño llegó a su lado, su rostro se iluminó con una familiaridad aterradora. Era Tomás, su hermano mayor, quien había desaparecido años atrás, dejando solo un rastro de preguntas sin respuestas. Con una mirada en sus ojos, se dirigió directamente a Samuel. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz una mezcla de rabia y desesperación. La tensión se volvió palpable, como un hilo estirado a punto de romperse. Alejandro no podía entender qué relación había entre ellos dos. Samuel observó la escena, manteniendo su calma. La verdad no es como la imaginas, Tomás. Alejandro necesita saber quién es realmente. Las palabras flotaron en el aire, como un grito ahogado. Alejandro miró a su hermano, buscando respuestas. ¿Cómo puedes estar aquí? ¿Por qué no volviste?, cuestionó, su voz temblorosa, atrapada entre el asombro y la ira. Tomás pasó su mano por su cabello empapado. Lo que tú piensas que sabemos no es sino una mentira. Nunca me fui por elección, Alejandro. Me obligaron, y ahora es hora de que tú sepas la verdad. Se dio la vuelta hacia Samuel, quien parecía ser la clave de todo. Revela lo que sabes, y el tiempo de las mentiras se acabe de una vez. Un grito desgarrador salió de las profundidades de la ciudad. Las luces comenzaron a parpadear. El sonido de gritos y caos se mezclaba con la lluvia. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sensación de que algo oscuro se avecinaba. En un instante, como un destello entre relámpagos, el rostro de Samuel se iluminó con una mezcla de tristeza y determinación. La razón por la que tu familia ha mantenido este secreto, Alejandro, tiene raíces más profundas de lo que imaginas. El pasado de tu madre y quién realmente eres tú. Eso es lo que estamos a punto de desenterrar. Pero antes de que pudiera seguir, un trueno retumbó en el cielo y un grupo de hombres apareció, sombríos y preparados para la confrontación. Eran sombras del pasado que buscaban recuperar lo que habían perdido. Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La lluvia caía cada vez más fuerte, como si el cielo supiera que todo estaba a punto de desmoronarse. La mirada de Tomás se endureció en un instante, y un grito mudo invadió el espacio, mientras un hombre del grupo se adelantaba y señalaba a Samuel. «¡Detente! No dejes que hable. No puedes permitir que lo cuente». El tiempo parecía detenerse. Alejandro se encontraba atrapado entre el pasado y el presente, entre los secretos de su familia y la verdad que estaba a punto de salir a la luz. «¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto?», gritó. Las respuestas estaban a solo un susurro de distancia, y de repente Samuel soltó un grito de alerta, justo cuando un disparo resonó en la lluvia. Todo se volvió un caos de gritos, y Alejandro, con su corazón en la garganta, se dio cuenta de que sin importar lo que sucediera,
Ya nada sería igual. El disparo resonó como un trueno en sus oídos. La lluvia caía a cántaros, pero el mundo parecía haberse detenido. Alejandro sintió cómo el aire se endurecía. Un instante de calma en medio de la tormenta. Se volvió hacia Samuel y vio su rostro marcado por la incertidumbre, sus ojos ampliándose en horror. «¡Samuel!», gritó, pero su voz se ahogó en el murmullo de la lluvia y el grito lejano que había resonado. Tomás no se movió, sus ojos fijos en Samuel, un temor palpable inscrito en sus rasgos. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Por qué parecía que ese hombre miserable sabía más de lo que había confesado? «¡No!». José, uno de los hombres del grupo, se adelantó, su voz temblaba de rabia. «No lo dejes hablar». Pero había algo en su mirada, un miedo oculto detrás de la desesperación. En un movimiento rápido, Samuel lanzó hacia atrás la cabeza, como si supiera que el final estaba cerca. «Esto es más grande de lo que imaginas», dijo, y sus palabras resonaron con una verdad desgarradora. «No soy solo un mendigo, soy la clave para que tú, Alejandro, descubras lo que oculta tu familia». Inesperadamente, un grito cortó el aire. No era de un desconocido, era de Alejandro, quien se llevó la mano a la cabeza justo cuando un fuerte golpe sonó detrás de él. Un dolor punzante y agudo le atravesó la conciencia. Cayó de rodillas. El cielo comenzó a dar vueltas y ante sus ojos el mundo pareció fragmentarse. «¡Alejandro!». Tomás se lanzó hacia él, pero las sombras de los hombres lo detuvieron. El rostro de su hermano se entrelazó con el horror mientras seguía gritando. El murmullo de la ciudad se desvanecía, reemplazado por un zumbido ensordecedor en sus oídos. Todo se volvió nebuloso mientras la lluvia simplemente lo envolvía, como una telaraña que aprisiona a su presa. Y frente a él, mientras luchaba por ver con claridad, Samuel se inclinó hacia adelante. «La verdad es que tú no eres quien crees, Alejandro. No eres el hijo de quien te han dicho. Tu vida ha sido una mentira. Tienes derecho a saber. En realidad eres». La voz de Samuel se desvaneció en una mezcla de lluvia y caos. Pero la última palabra, esa última revelación, quedó suspendida en el aire como una bomba de tiempo. Un murmullo de sorpresa cruzó entre los hombres del grupo. Alejandro sintió como si su estómago se encogiera. Y entonces, en el segundo más intenso de su vida, una imagen incendiaria le atravesó la mente. Un recuerdo que nunca había logrado entender del todo. La cara de una mujer, su madre, sonriendo junto a un desconocido, con una mirada que traía consigo un eco de amor perdido. «¡No! ¡Calla!», gritó Tomás. Pero ya era demasiado tarde. La lluvia seguía cayendo, pero Alejandro sentía que el mundo se desvanecía. «Alejandro, escúchame lo que voy a contarte». Samuel se detuvo, paralizado por la figura oscura que se acercaba, la misma que había mantenido su distancia hasta ese momento. El hombre con los ojos azules se movió, y una verdad oculta parecía girar hacia alrededor. De repente, un segundo disparo resonó en la tormenta, y el caos estalló enfrente de ellos. Alejandro sintió el ardor en su pecho, mientras una sombra se abalanzaba hacia él. La última imagen antes de perder la noción fue la de Tomás, su hermano, desvaneciéndose entre la multitud. Los hombres los observaban, y el misterioso extraño con sus ojos azules luciendo satisfecho. Cuando todo se oscureció, la única esperanza era la pregunta martillando en su cabeza. ¿Qué era lo que realmente había estado ocultando su familia? El disparo resonó como un monstruo liberándose en medio de la tormenta. Alejandro sintió la presión en su pecho. La oscuridad lo envolvía. Y el eco de su propio corazón
palpitando le retumbaba en la cabeza. La figura de Samuel, la voz de Tomás se alzó, pero nada podía salvarlos. En un instante, Alejandro dejó de sentir la lluvia. Solo había un fuerte zumbido en sus oídos. El mundo, triturado por un caos indescriptible, se desplomó, sintiendo el suelo frío y húmedo que lo abrazaba. Una visión vertiginosa, sombras de hombres, rostros preocupados y la lluvia que se mezclaba con sus lágrimas. Todo sucedió muy rápido. Siguió oyendo gritos y más disparos, pero se sintió alejado de ellos. La última imagen de Samuel, antes de caer en la oscuridad, fue su rostro descompuesto, una mezcla de resignación y determinación, como si supiera que iba a pasar algo grande. Luego, silencio absoluto, y de repente, como si fuera un clic en una película mal editada, Alejandro recuperó la conciencia. Abrió los ojos con esfuerzo, apenas capaz de distinguir figuras borrosas alrededor. Fue entonces que vio algo que lo paralizó. «No puede ser», murmuró entre sus labios. Era el hombre de ojos azules, ahora a su lado, inclinándose sobre él. Pero no era solo eso. El hombre estaba sosteniendo algo en su mano, un objeto que brillaba, un colgante que se movía bajo la luz tenue de las farolas. Entonces lo comprendió. El mismo colgante que había visto en una foto en su casa, en la habitación de su madre. La incomprensión le llenó el rostro. «Hermano», dijo el hombre con voz suave, pero intensa. «¿Tienes que escucharme? ¿Es ahora o nunca?» «No entiendo». Alejandro apenas podía hablar. La confusión recorría su mente como un río desbordado. «¿Quién eres? ¿Por qué tienes eso?» «Soy Lucas, el hermano que nunca conociste, y te he estado buscando desde hace años». Las palabras de Lucas cayeron como una bomba. Alejandro sintió que el mundo se le caía encima. «¿Qué? No es posible». Un tirón en su estómago. El suelo se movía bajo sus pies. «Tu madre y yo teníamos un secreto, algo que debíamos proteger. Samuel es solo la punta del iceberg». Alejandro sintió que su corazón se encogía, pero Lucas no se detuvo. «Desde que desaparecí, he estado siguiendo una pista que me llevó hasta aquí. Hay más en juego que solo tu familia. Ellos son los verdaderos culpables de mi desaparición». Los ojos de Alejandro se agrandaron. «¿Quién es? ¿De qué hablas?» Un grito se alzó a su izquierda. Una sombra oscura se movió hacia ellos. Alejandro sintió el terror apoderarse de él nuevamente. «¡Corre!», gritó Lucas, y antes de que pudieran reaccionar, los hombres del grupo se abalanzaron. Pero en medio de ese pánico, antes de que la oscuridad los atrapara de nuevo, Lucas hizo un gesto y el colgante brilló con una luz intensa, iluminando la escena. «Esto te pertenece, Alejandro. Es el pasaporte a la verdad. ¡Tómalo!». Sin pensarlo, Alejandro extendió la mano justo cuando un golpe resonó en la tormenta, y el último resplandor del colgante se apagó. Todo se volvió negro nuevamente. Cuando recuperó la conciencia, estaba solo. La lluvia seguía golpeando, pero no había rastro de Tomás, de Samuel o del misterioso Lucas. Solo él, el colgante caliente en su mano, y el eco de esas palabras que ahora retumbaban en su mente. «Hay más en juego que solo tu familia». La lluvia se sentía como un manto pesado, mientras Alejandro se levantaba con la determinación de encontrar respuestas. Pero había algo en su pecho que lo inquietaba. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué secretos oscuros y peligrosos habían salido a la luz? Alejandro se desperezó del oscuro abismo en el que había caído, luchando por enfocarse en el caótico mundo que lo rodeaba. La lluvia seguía cayendo, pero el sonido era como un eco lejano en su mente. Abrió los ojos y se encontró de nuevo en la avenida Alvear, aunque todo había cambiado.
El aire se sentía electrificado y un terror palpable llenaba cada rincón. ¿Dónde están ellos?, murmuró, su voz temblando. No había rastro de Tomás, ni de Samuel, ni del misterioso Lucas. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido sordo que resonaba en sus oídos. De repente, escuchó risas, un sonido burlón que retumbaba entre las sombras. Se giró, y allí en medio de la oscuridad apareció una figura familiar. Era una mujer, con el cabello rebelde y unos ojos que vieron mucho más de lo que debieron. «Alejandro», dijo, y su voz era un hilo de reconocimiento y dolor. «Finalmente, Judith», respondió él, atrapado entre la sorpresa y el miedo. Judith era su madre. Pero, ¿por qué estaba aquí? ¿Por qué había llegado en este momento? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Tomás? ¿Dónde está Samuel? La expresión de Judith se tornó sombría. «No tenemos tiempo, Alejandro. Ellos vendrán». Yo... Se detuvo, mirando al horizonte como si esperara que las sombras dieran un paso adelante. «Debo decirte la verdad». «Dime», susurró, su corazón palpitando con fuerza. El colgante en su mano empezó a calentarse, como si estuviera reaccionando a su ansiedad. «¿Qué verdad? Tu vida es una fachada. Nunca debiste saber esto. Tenías que permanecer a salvo». Judith se interrumpió, y sus ojos reflejaban un horror oculto. «Alejandro, ellos no son tus amigos. Samuel no es quien dice ser». «¿Y Lucas?» Su voz se quebró. «Lucas, ¿quién es Lucas?» Esto ya no tenía sentido. El terror lo mareaba. «¿Quién soy yo? Dime, por favor». Judith dio un paso adelante, su rostro ahora iluminado por un rayo que iluminó la tormenta. «Lucas es tu hermano, biológico, pero no solo eso. Su aparición no fue un accidente, ni lo que sucedió esta noche. Él es parte de algo más grande. Tu familia está en peligro». Justo entonces, un disparo resonó de nuevo. El sonido reverberó en sus huesos, y Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Se volvió hacia Judith, pero ya no la vio. En su lugar, un grupo de hombres emergió de las sombras, sus caras sombrías y decididas. «Ahí está», dijo uno, y sus ojos brillaron con malicia. «El chico especial». Alejandro sintió la presión en su pecho, las palabras de su madre resonando en su mente. No era solo un juego de poder. Había algo, un secreto que lo ligaba a todo esto. Su corazón palpitaba rápido. «¡Lo que váyanse!», gritó, su voz quebrándose. «No sé nada de lo que hablan». Uno de los hombres avanzó, una cicatriz en su rostro que lo hacía parecer un depredador. «Lo sabemos todo, Alejandro, y pronto sabrás quién es realmente tu familia». Se acercó y con su mano arrebató el colgante que sostenía. La pequeña joya brilló con un fulgor casi sobrenatural. «No». Alejandro intentó acercarse, pero antes de que pudiera hacer algo, un destello cegador surgió del colgante. Se sintió abrumado. Un torbellino de imágenes lo invadió. La cara de su madre, la imagen de Lucas, y un lugar desconocido donde vislumbró a un grupo de personas discutiendo. Un consejo, un tribunal. Entonces, una figura se volvió hacia él, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Era él, o al menos alguien que se parecía a él. La misma cara, pero con una mirada oscura y fría, como si todo lo que había vivido hasta ahora fuera una mentira. «No es posible», susurró Alejandro, sintiendo que el mundo se desvanecía de nuevo. «Es más que posible», dijo el hombre cicatrizado. «Es la verdad. Eres el hijo del líder de esta familia. El legado que has estado buscando siempre ha estado en ti, y tú nunca debiste escapar». El desgaste emocional
Lo consumía. ¿Qué significa eso? No entiendo. Nunca lo harás, Alejandro, respondió el hombre. Y antes de que pudiera reaccionar, se dio la vuelta. Ven y únete a nosotros, o escapa y enfrenta las consecuencias. La elección es tuya. Y en ese instante, la tormenta rugió, resonando en los cimientos de su alma. ¿Quién era él realmente? ¿Qué le deparaba el destino? Las sombras se cerraban sobre él, y en el clímax del misterio, la lluvia seguía cayendo, como si el cielo llorara por la verdad que se revelaba. Pero, ¿a qué precio? La tormenta rugía con fuerza mientras el hombre cicatrizado se alejaba, dejando a Alejandro en un torbellino de confusión y miedo. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo estaba cargado de una sensación de inminencia. «Eres el hijo del líder de esta familia», resonaban sus palabras en su mente como un eco angustiante. El colgante que aún sostenía en su mano parecía pulsar, una energía fría y vibrante que le hacía dudar de todo. Las luces de la ciudad, siempre brillantes, ahora parecían más apagadas, como si el mundo estuviera a punto de desvanecerse. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Era Tomás. Alejandro se giró y lo vio caer al suelo. Un grupo de hombres sobre él, taconeando sobre la lluvia, como si no hubiera nada más que hacer que acabar con la vida de su hermano. El caos se desató en un instante, y cada grito se mezcló con el retumbar de la tormenta. «¡Tomás!», Alejandro gritó, mientras corría hacia su hermano. Pero sus pies se movían en una trampa de pesadilla. La tormenta y el pánico lo envolvían. No podía dejarlo solo. En la confusión vio a una figura familiar entre la multitud. Lucas, su hermano biológico, plegado sobre el frío pavimento, conteniendo el dolor. Tomás estaba intentando levantarse, pero los hombres lo mantenían en el suelo, riendo con una burla que lo rompía por dentro. «Te dije que no lo dejaras escapar», murmuraron entre risas sádicas. Alejandro sintió que algo oscuro se formaba en su interior, una rabia que se acumulaba como un volcán listo para estallar. «¡No!», Alejandro alcanzó a gritar, pero una sombra se lanzó hacia él, interceptando su camino. Era el hombre de los ojos azules, Lucas. «Tienes que irte ahora». Las palabras de su hermano lo tomaron por sorpresa. «¿Por qué? No puedo dejarlos». Alejandro luchó por zafarse, pero el hombre lo sostenía firmemente. «Es un juego peligroso», dijo Lucas. Su voz era un susurro lleno de urgencia. «Ellos son quienes controlan todo. Debes saberlo. Y tú entiendes eso mejor que nadie. Siempre hemos estado cerca, pero tú solo te has quedado en la superficie». La mirada de Lucas se volvió intensa. «Eres más fuerte de lo que crees». De pronto, un flash iluminó la noche. Un disparo. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Su corazón dio un vuelco. «¡Tomás!», gritó de nuevo, pero el sonido se ahogó con el eco del disparo. Se volvió hacia Lucas, buscando desesperación en sus ojos, pero lo que encontró lo paralizó por completo. «Él no era un amigo», murmuró Lucas. Cada palabra era un cuchillo. «Fui yo quien lo llevó aquí. Fui yo quien lo hizo entrar en este juego con ellos». Alejandro sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. «No, ¿qué estás diciendo?», era un susurro incrédulo. «Él es mi hermano, y tú eres parte de lo que intentamos acabar». Lucas parecía desmoronarse, su voz temblorosa. «La verdad es, nuestra familia no es lo que creíste. Todo ha sido un engaño. Tú tienes algo que ellos quieren, algo que es nuestro». Un nuevo grito desgarrador resonó en el aire. Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos, la lealtad hacia su hermano y la traición doliente de Lucas. Todo esto era una telaraña de mentiras. La intensidad del momento era abrumadora. Lucas giró el colgante en su mano.
Esto no es solo un objeto, es un símbolo de lo que somos, de la herencia que no conocías. Toda tu vida ha sido manipulada, Alejandro, y entonces, como si la realidad se rompiera, todo se desvaneció a su alrededor. Las visiones comenzaron a invadir su mente, la imagen de su madre, risas en una fiesta, pero todo distorsionado. Una familia que nunca entendió del todo, secretos guardados en capas y sombras. ¡Detenerlos! ¡No! ¡No pueden! Alejandro gritó en busca de respuestas. La lluvia seguía cayendo, y lo último que recuerda es cómo la figura de Tomás se desvanecía, absorbiendo toda luz y color. ¡Regresa! Resonó el grito en su mente, pero ya era demasiado tarde. Todo se oscureció, y sintió un finalmente ligero tirón en su pecho. Despertó en una habitación blanca, con un dolor punzante y la sensación de que todo lo que había conocido estaba en peligro de desaparecer. Pero había algo bajo su piel, un nuevo secreto, un nuevo miedo. Y el rostro de Lucas aparecía, dándole la espalda, murmurando una palabra: verdad. Todo estaba en juego, y Alejandro ahora debía elegir entre la luz y la oscuridad. ¿Era realmente su hermano? ¿Qué significaba todo eso? La tormenta aún rugía fuera, pero era la tormenta en su interior la que ahora le asustaba. ¿Qué pasaría si la verdad no era lo que pensaba? Alejandro se despertó con un jadeo, el eco de las palabras de su madre resonando en su mente. La verdad es una calle oscura, recordaba. Sentó de golpe en la cama, su corazón latiendo con fuerza. La habitación blanca olía a desinfectante, pero había algo más. Una carga de tensión que pesaba en el aire como un trueno distante. A su alrededor todo era un blanco inmaculado, pero su mente era un torbellino de confusiones. Lo último que recordaba era el rostro de Lucas acercándose, y luego la oscuridad. Frunció el ceño, tratando de recordar detalles. Sabía que algo había cambiado. El colgante aún brillaba en su mano, como un latido vital. De repente, un estruendo resonó en el pasillo fuera de la habitación. Alejandro se levantó despavorido. «¿Qué está pasando?», murmuró, pero su voz era un susurro tembloroso. Se acercó a la puerta, abriendo un pequeño resquicio. A través de la rendija, pudo ver sombras moverse rápidamente. Voces y gritos se mezclaban en un caos que hacía que su sangre se helara. «¡Deténlo! ¡No dejes que escape!», gritó una voz familiar. Era la de Tomás. Su corazón se detuvo un instante. ¡Tomás! Se lanzó hacia la puerta, pero en ese momento la puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre con un rostro amenazador e imponente. El hombre de los ojos azules. «Alejandro, tienes que irte ahora mismo», ordenó, su tono lleno de urgencia. Pero justo en ese momento, una explosión de ruido resonó detrás de él. Alejandro no lo pensó más, empujó al hombre y corrió por el pasillo. «¡Ni Tomás!», gritó sintiendo que el pánico lo ahogaba. Las luces comenzaron a parpadear, y por un instante la oscuridad se cernió sobre él, pero él solo se concentró en seguir adelante. El pasillo estaba lleno de sombras, pero llegó a una sala que parecía una sala de operaciones. Frascos y cables colgaban del techo, y en el centro había una pantalla grande que parpadeaba. Las imágenes que mostraban eran un torbellino de rostros, algunos conocidos, otros completamente extraños. Cada uno de ellos parecía conectado de alguna manera a su propia historia. «¿Qué demonios es esto?», se preguntó, mientras una imagen se detenía. Era él, pero con una versión más madura y siniestra.
Sonriendo, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué está pasando? Él es un proyector, resonó una voz detrás de él. Alejandro se giró y allí estaba Samuel, de pie y con una mirada de preocupación en su cara. Todo lo que has visto es un plan que involucra a tu familia. ¿De qué hablas? ¿Qué plan? Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba. Las preguntas giraban en su cabeza como un tornado. Samuel se acercó, su voz apenas un susurro. Tu madre ha estado protegiendo un secreto durante años. Ella y Lucas, ellos no son quienes crees. Tienen un propósito y tú eres el centro de todo. No, no puede ser. Alejandro se tambaleó. La revelación lo golpeó como un tren. ¿Qué significaba eso? Lucas, él es mi hermano, ¿verdad? En parte, Samuel titubeó. Pero no tienes toda la historia. Hay una razón por la que te han mantenido alejado. Lucas es un experimento creado para hacer algo que supera incluso tus propias capacidades. ¿Qué? La revelación era un puñetazo en el estómago. Eso no puede ser. ¿Me estás diciendo que soy parte de esto? Sí, dijo Samuel, con una gravedad palpable. Pero justo cuando iba a decir más, el sonido de pasos apurados resonó en el pasillo. Tienen que irse ahora. Sin avisar, una serie de gritos resonaron desde la entrada. Alejandro sintió como una ola de desesperación lo ahogaba. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Samuel extendió la mano. Sus verdaderas intenciones son mucho más oscuras. Ellos quieren que todo esto termine aquí y ahora. Un rugido lejano sacudió el edificio. De repente, una explosión iluminó el pasillo, y lo siguiente que sintió fue que el mundo a su alrededor se desmoronaba. El eco de la explosión resonó en sus oídos, mientras Alejandro caía al suelo, cubriéndose del polvo y los escombros voladores. La última imagen que vio antes de perder el sentido fue una sombra alargada acercándose rápidamente. Cuando despertó, las luces eran apenas un brillo tenue. La sensación de confusión lo invadía nuevamente. Se levantó, sintiendo un sabor metálico en su boca, y entonces el terror lo invadió al recordar. ¿Tomás? ¿Lucas? Intentó levantarse, pero el dolor lo frenó. Su visión se aclaró poco a poco, y lo que vio le heló la sangre. Lucas, tendido en el suelo, inconsciente. A su lado, un hombre encapuchado observaba con una presencia amenazante. «Despierta», dijo el extraño. Y cuando Alejandro giró la cabeza, sus ojos se encontraron con la mirada azul helada que había visto antes. «¿Qué has hecho?» Alejandro sintió que el fuego le ardía en las venas, y al ver el colgante brillando débilmente en el pecho de Lucas, comprendió la devastadora verdad. La vida que conocía estaba completamente trastocada, y el único camino hacia la verdad se desvanecía entre las sombras. «Esto no ha hecho más que comenzar», susurró el extraño, y con un sencillo giro de la muñeca, una risa helada resonó en el aire, marcando el comienzo de un nuevo juego. ¿Cuál era el verdadero pecio de la verdad que le aguardaba? Las sombras se arremolinaban en la habitación. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver al hombre encapuchado acercarse a Lucas, que yacía inmóvil. El colgante en su pecho seguía brillando, como un faro en la oscuridad, pero tenía un brillo distinto, algo que resonaba con poderes ocultos. «¿Qué has hecho?», preguntó Alejandro, su voz temblorosa. La ira y el miedo se mezclaban en su pecho, como un volcán a punto de estallar. El encapuchado soltó una risa fría, macabra, que reverberó en el aire denso. «Una lección», respondió el hombre, y en su voz había una calma que contrastaba con el caos. «Lucas no puede seguir protegiéndote. Este juego debe terminar.
Y tú eres el siguiente en la línea. Sin pensarlo, Alejandro dio un paso adelante, el pánico alimentando su valentía. «¡No te atrevas a tocarlo!», gritó, buscando un resquicio de valor en su interior. Pero el encapuchado solo sonrió, un destello de satisfacción en sus ojos helados. Un grito desgarrador de Tomás interrumpió el tenso enfrentamiento. «¡Alejandro, corre!». La voz de su hermano resonó como un eco de advertencia. Alejandro giró la cabeza y vio flashes de luces y sombras. El grupo de hombres avanzando por el pasillo. Su alma se desgarró entre su hermano y Lucas, atrapado en un peligro inminente. ¡Maldición! Alejandro dio un paso atrás, pero antes de que pudiera decidir, el encapuchado se movió velozmente, una figura oscura que lo atrapó por el cuello. «Es hora de que explores tu verdadero legado», susurró. Justo cuando el colgante comenzó a vibrar intensamente, iluminando la sala con su luz. ¡No! Alejandro sintió una descarga recorrer su cuerpo. Su visión se nubló y el mundo giró a su alrededor. Imágenes se apilaron en su mente, recuerdos confusos, rostros familiares borrosos, momentos que no sabía que existían. En la neblina, la figura de su madre apareció, pero no estaba sola. Junto a ella, un hombre alto y robusto sonreía. Su mirada era suave pero intensa. «¡Mamá! ¿Quién es él?», Alejandro gritó en medio del caos, pero las imágenes comenzaron a desdibujarse y el encapuchado apretó más su agarre. La luz del colgante se volvió casi cegadora, llenando la habitación con una claridad dolorosa. De repente, todo colapsó en un estallido de luz. El silencio se adueñó del lugar. Alejandro se encontró de pie, pero algo había cambiado. El flujo del tiempo y el espacio se había distorsionado. A su alrededor, el laberinto oscuro de la habitación fue reemplazado por un paisaje distinto, lleno de luces parpadeantes, como una ciudad a su alrededor que no reconocía. «¡Bienvenido!», resonó una voz a su espalda. Alejandro se giró y se encontró con una figura conocida, pero no reconocible. Era su propio rostro, con una sonrisa siniestra. Pero en sus ojos había una inconmensurable tristeza. «Creo que es hora de que sepas la verdad. Soy el verdadero Alejandro, el original. Tú eres la copia». La revelación lo golpeó como un rayo. La presión en su pecho se intensificó y el mundo alrededor se desvanecía entre sus dudas. «No, no puede ser». «Pero lo es», replicó la figura. La tristeza en sus ojos se volvió una chispa de furia. «Eres el producto de una conspiración que abarca generaciones. Tu familia ha trabajado para ocultar esta verdad. Y ahora es momento de que enfrentes las consecuencias». Un estremecimiento lo recorrió. Era como si cada palabra fuera una explosión en su mente. Su existencia, su familia, todo lo que conocía se desmoronaba. Detrás de él, la imagen de Lucas y Tomás se desvaneció en la bruma de la revelación. «¿Dónde están ellos? Tienes que ayudarlos», gritó. Pero la figura solo sonrió con amarga tristeza. «Ya no están aquí. Todo lo que queda es la verdad. Y tú debes decidir qué hacer con ella». Y allí, en medio de la confusión y el dolor, Alejandro se sintió más solo que nunca. La verdad era un peso inaguantable, y a medida que las sombras comenzaban a cerrarse, la pregunta resonaba en su mente. ¿Qué pasaría si todo lo que creía saber sobre sí mismo era simplemente una ilusión? El abismo de respuestas comenzaba a abrirse, y con él, la inquietante sensación de que algo aún peor estaba por venir. Su mundo había cambiado para siempre. El silencio que envolvía a Alejandro fue abruptamente roto por una risa resonante, profunda y burlona. La figura de su otro yo se desvaneció, y en su lugar apareció una manifestación oscura.
un espectro que parecía haber salido de sus peores pesadillas. «Oh, ¿de verdad pensabas que todo esto era un juego?», dijo la criatura, con una voz que vibraba en la oscuridad como un eco de tormenta. «La verdad aquí es mucho más compleja y aterradora. Sin previo aviso, el escenario cambió otra vez. Las luces brillantes se transformaron en sombras amenazantes. Alejandro se dio cuenta de que estaba en una especie de sala de operaciones, pero con un entorno alienante, como un laboratorio espeluznante, donde los secretos se mantenían a base de dolor y miedo. Las paredes eran frías y el aire estaba cargado de tensión. «¿Qué eres?», gritó, sintiendo que el terror le nublaba la visión. «Soy el anciano de tu familia», siseó la figura con una sonrisa siniestra. «El legado que han tratado de ocultar. Tú eres la pieza clave de todo esto y me has traído de vuelta. Todo lo que conoces ya no importa». Alejandro sintió que su corazón se detenía por un segundo. Las palabras lo golpearon como un martillo. «No, esto no puede estar pasando». Su voz se apagó mientras el anciano alzaba su mano y un campo de energía comenzó a formarse, vibrando en el aire, distorsionando la realidad que lo rodeaba. Los murmullos del pasado resonaban en su cabeza. Las imágenes de su madre, Lucas y Tomás se mezclaban, como si una tormenta de recuerdos batiera a su alrededor. De repente, el colgante en su pecho emitió una luz cegadora. Alejandro sintió que sus pies comenzaban a levantarse del suelo. «Esto no es un juego», gritó el anciano, inclinado hacia él. «Es un experimento, parte de un legado antiguo que estaba destinado a caer en manos equivocadas». Y entonces, en un instante, todo cambió. La luz del colgante se intensificó y destellos de información inundaron su mente, revelando verdades que nunca había contemplado. Recuerdos ajenos comenzaron a fluir, imágenes de rituales oscuros, un antiguo pacto y su familia involucrada en forjar poderes que debieron permanecer sellados. Bastó un segundo para que comprendiera que su madre no era la protectora que había creído. Ella era la arquitecta de todo el desastre. «¡Mamá!». Su voz se quebró, temiendo lo que había descubierto. En ese momento, el suelo comenzó a temblar. Las luces titilaron, la estructura del lugar se tambaleaba, y el anciano reía, disfrutando del caos que había desatado. «Dales la bienvenida, Alejandro. Ellos están aquí». «¿Quiénes están aquí?». Alejandro se giró, apenas consciente de lo que estaba sucediendo. Pero la respuesta llegó velozmente. Desde las sombras, una fila de figuras emergió. Hombres y mujeres, con rostros familiares y modales que habían sido sus maestros, sus vecinos, sus amigos. Todos llevaban una mirada vacía, marchando con certeza hacia él. «¿No lo ves? Todo lo que creías es una ilusión», gritó el anciano, alzando una mano hacia las figuras. «Tú eres la clave para liberarlos de la maldición, o para condenar a tu verdadero linaje». El horror lo consumió. Todos, incluido Tomás y Lucas, se unieron a esta procesión sombría. «No». Alejandro luchó, sintiendo las ataduras de su destino ajustarse a su pecho. «Este no es mi legado. Yo no soy eso». Antes de que pudiera recrear su realidad, un estruendo horrendo llenó el aire. Las figuras comenzaron a girar. Sus ojos eran solo agujeros vacíos. Y entonces todo se oscureció de nuevo, como un apagón repentino. La habitación se transformó en un vórtex, arrastrando cada significado que había conocido. Y en medio de esa oscuridad, una voz le susurró: «La elección es tuya, Alejandro. Destruir o crear. Todo depende de que elijas ser el héroe o el monstruo de esta historia».
Las sombras se susurraban entre sí, y él sabía que lo que sucediera a continuación influiría no solo en su vida, sino en el destino de todos los que alguna vez amó. La pregunta latente quedó en el aire. ¿Podría lidiar con las verdades que lo rodeaban y encontrar su lugar en un mundo que había sido construido sobre mentiras incomprensibles? Todo se desvaneció en el silencio, mientras la realidad se cerraba a su alrededor. El caos se desató como un huracán. Alejandro. Las figuras de su familia lo rodeaban. Los ojos vacíos de Lucas y Tomás eran como agujeros que miraban directamente a su alma. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver ellos en esto?, se preguntó sintiendo un nudo apretándole la garganta. La revelación de su verdadera identidad lo había dejado tambaleándose, y ahora el peso de la decisión se hizo insoportable. El anciano sonrió, llevando la mano al colgante que todavía lucía en su pecho. Ese objeto te conecta con algo más grande, algo que ha estado oculto. Puedes liberarlos, dijo su voz resonando en la sala, o puedes condenarlos. Alejandro sintió un impulso recorrer su cuerpo. Las visiones de aquellos momentos compartidos con Lucas y Tomás llenaron su mente. Risas en la cena, secretos susurrados en la oscuridad, las tardes de juegos que parecían tan inocentes. ¿Todo eso había sido parte de un plan? No, eso no podía ser. La esencia de la familia y el amor no podían ser tan maliciosas. Giró su mirada al anciano, ardiendo de rabia. No te dejaré usarme. El anciano frunció el ceño, pero en sus ojos había un destello de admiración. Es tu momento, Alejandro. Usa el colgante. Activa su poder y enfrenta la verdad. Con un aliento profundo, Alejandro cerró los ojos y se concentró. Sentía calor emanando del colgante, vibraciones poderosas que le hablaban. Recordaba lo que su madre le había enseñado, a aferrarse a lo que realmente importa. Y en ese momento lo entendió. Sus verdaderas conexiones no eran las sombras que lo perseguían, sino el amor genuino. ¡Por la familia!, gritó, mientras levantaba el colgante por encima de su cabeza. Una luz brillante irrumpió entre sus manos, llenando la sala de energía. Las sombras retrocedieron, y como un latido, la verdad empezó a derramarse. Las memorias no eran solo ecos de mentiras, sino piedras angulares de su vida. Un rayo iluminó la habitación, revelando más detalles que no había visto antes. Las caras de su madre, de su familia de sangre y de elección. Todo alrededor de él empezó a fracturarse, y con un último grito de liberación, las sombras se desvanecieron en el aire, dejando solo tranquilidad. Cuando el polvo se asentó, Alejandro cayó de rodillas. Lucas y Tomás se acercaron, confusos pero vivos, y se abrazaron entre sí. ¿Dónde estamos?, preguntó Tomás, aún temblando. No lo sé, respondió Alejandro, y sintió cómo la esperanza comenzaba a florecer. Habían sobrevivido, habían roto las ataduras. «Lo hemos hecho», susurró Lucas con lágrimas en los ojos. «¿Pero a qué costo?». Una sombra, que había sido una vez familiar, apareció de nuevo. «Esto no ha terminado», murmuró el anciano, su figura desvaneciéndose. «La familia está conectada por más de la sangre, por secretos que seguirán acechando incluso en la luz». Con un empujón de determinación, Alejandro se levantó. «La verdad debe salir a la luz», declaró, y tomó el colgante que ahora parecía brillar con fuerza. «Pero no solo la nuestra», agregó Tomás, mirando fijamente a su hermano. «El mundo necesita saber de esto». El viento comenzó a soplar con fuerza, llevándolos a un destino incierto,
pero juntos. Mientras se alejaban, Alejandro sintió que no solo estaba dejando atrás un mundo de sombras, sino que también estaba abriendo la puerta a su verdadero legado. Y así, en un giro inesperado de la vida, se dieron cuenta de que el final era solo el comienzo de algo mucho más grande. Antes de que te vayas, tengo un aviso importante. Esta historia está llena de secretos y giros inesperados, así que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Tienes que suscribirte ahora. Aprieta el botón de like ahora mismo y asegúrate de que este canal siga creciendo. Además, quiero que inunde la sección de comentarios con tus teorías y reacciones. Ese es el lugar donde todos los verdaderos fans se reúnen. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Vamos juntos a descubrir lo que viene.